¿Cómo hacemos ese diagnóstico? Es porque la onda P es picuda y la amplitud es mayor de 2.5 milímetros con una duración normal. Esa es la secuencia. Esos son los cambios hemodinámicos que van de la aurícula izquierda al lecho venocapilar, a la arteria pulmonar y al corazón derecho. Esa es la secuencia. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? No pasa nada. Luego pedimos una radiografía de tórax, como estamos viendo también en su pantalla, como vemos en la pantalla. En la radiografía de tórax evaluamos el corazón y el borde, primero el índice cardiotorácico, va a haber cardiomegalia. Y el borde izquierdo, en el borde izquierdo vamos a evaluar primero, el borde izquierdo, ustedes saben, se divide en tres arcos. El arco superior es el callado de la aorta. El arco medio corresponde en la porción superior al tronco de la arteria pulmonar y en la porción inferior a la orejuela de la aurícula izquierda. Y en el arco medio corresponde al ventrículo izquierdo. En este caso, el ventrículo izquierdo no va a estar dilatado, pero vamos a observar que en el contorno aparece como en punta, lo que está indicando que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Luego, en el arco medio se dibuja como un número 3, que quiere decir que hay dilatación tanto de la arteria pulmonar como crecimiento de la aurícula izquierda. Y eso se ve en estenosis mitral. Después, posteriormente, en el borde derecho vamos a encontrar que hay dos arcos. El arco inferior corresponde a la aurícula derecha y el arco superior a la aorta ascendente o la vena cava superior. El arco inferior va a estar dilatado por crecimiento de la aurícula derecha, ya cuando el incremento de presiones ha llegado al corazón derecho. La repercusión hemodinámica llegó al corazón derecho. Pregunta tomada sobre fisiopatología de estenosis mitral de otra fuente. Indique lo correcto, así de breve es la pregunta. A. La causa más frecuente de estenosis mitral es la cardioesclerosis. La causa más frecuente es fiebre reumática. La insuficiencia mitral, B, da aumento del primer ruido cardíaco. No, es la estenosis mitral y hemos explicado por qué. Porque se cierra con más fuerza la válvula mitral para vencer el incremento de presión en la aurícula izquierda. C, el soplo tipo rodamiento es sistólico y típico de insuficiencia aórtica. Falso, el soplo rodamiento es diastólico, conocido como retumbo diastólico. Pregunta clásica de ENAM. Retumbo diastólico es de estenosis mitral. La estenosis mitral, alternativa D, dilata la aurícula izquierda, correcto, luego el ventrículo derecho, correcto, y luego la aurícula derecha. Antes de eso, hay incremento de la presión en el lecho venocapilar por aumento de la presión capilar pulmonar en cuña, y eso repercute sobre la arteria pulmonar, que va a incrementar su presión, primero pasivamente, después activamente, y luego hay un cambio orgánico, ya hay disfunción endotelial. Un paciente cuando tiene ya hipertensión pulmonar severa, lamentablemente ya no hay posibilidad para que le hagan recambio valvular. Luego tenemos la insuficiencia mitral. Es más simple, ya no es DFGH que hemos visto en la estenosis mitral. El paciente con insuficiencia mitral tiene síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Va a tener disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, ortopnia. ¿Por qué la disnea? ¿Por qué la disnea en estas cardiopatías valvulares? La disnea se va a presentar por incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, que va a ocasionar edema de la pared alveolar, edema intersticial. Por lo tanto, va a alterar la difusión normal de los gases oxígeno y CO2. Ya crónicamente, este edema de la pared alveolar, este edema del espacio intersticial pulmonar va a llevar a fibrosis, lo cual va a disminuir aún más el intercambio de oxígeno y CO2. Esa sería la explicación por qué disnea. Además de disnea, se va a quejar de palpitaciones. ¿Por qué las palpitaciones? Porque en insuficiencia mitral sí va a haber dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Por qué hay dilatación del ventrículo izquierdo? Porque como hay una insuficiencia mitral y regresa la sangre a la aurícula izquierda, va a aumentar la precarga en la aurícula izquierda y por lo tanto va a regresar más sangre al ventrículo izquierdo y este se va a ir
aumentando su precarga y se va a ir dilatando. Y esa dilatación va a generar las palpitaciones. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico de un paciente con insuficiencia mitral? El pulso ya no es parvus. El pulso es conocido como pequeño y célebre. Es pequeñito pero golpeante. Es conocido también como martillo de agua pero chiquito, pequeño. En el precordio, el primer ruido ya no va a estar aumentado como estenosis mitral, sino va a estar disminuido. No vamos a encontrar ya cuarto ruido como la estenosis mitral debido a un aumento de la contracción de la aurícula izquierda, sino más bien aquí va a haber tercer ruido. El tercer ruido es producido por la sangre que pasa con fuerza al ventrículo y golpea la pared, y se debe al incremento de la primera fase de llenado aurículo-ventricular. Ese es el tercer ruido. Vamos a encontrar insuficiencia mitral. Luego, en cuanto al soplo, es un soplo aspirativo. Ya no es de llenado como estenosis mitral, sino un soplo aspirativo, sistólico, holosistólico, como si estuviéramos aspirando líquido a través de un soplete. También se le conoce tan agudo como el vapor de agua que sale de las teteras cuando el agua ya está hirviendo. Un sonido bastante agudo y aspirativo. Es el soplo de insuficiencia mitral agudo, aspirativo, holosistólico, que se va a irradiar, los soplos mitrales se irradian a la axila y se escucha mejor cuando el paciente está de cúbito lateral izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Buscamos también crecimiento de aurícula izquierda, pero antes de eso, hipertrofia ventrículo izquierdo. Vamos a buscar hipertrofia ventrículo izquierdo. Ahí tenemos el signo clásico, el criterio clásico de Sokolov. R altas en B5, B6 y S profundas en B1, B2. R en B5, B6 más S en B1 mayor de 35 milímetros. Ese es Sokolov simple. Y el modificado R en B5 o B6 más S en B1, B2 mayor de 35 milímetros. B1 o B2 mayor de 35 milímetros. Puede haber también sobrecarga sistólica o diastólica de ventrículo izquierdo. Sobrecarga sistólica, las T negativas asimétricas con infranivel del ST. Sobrecargas diastólicas, T altas y asimétricas indican sobrecarga diastólica. ¿Cómo pueden recordar que la sobrecarga sistólica es una sobrecarga de presión? Imaginen que están presionando hacia abajo, el suelo se va a hundir. Entonces las ondas T negativas indican sobrecarga de presión, que es sistólica. En cambio, la sobrecarga diastólica es de llenado. Se llena la onda T, va a ser mucho más grande y asimétrica. Con eso podríamos recordar. Luego, eso es en el electrocardiograma, la radiografía de tórax. El arco inferior del borde izquierdo del corazón va a estar dilatado por el crecimiento del ventrículo izquierdo. Pasamos ahora a otra cardiopatía valvular, estenosis aórtica. Los síntomas los recordamos con la palabra DAS. DAS para estenosis aórtica. D, disnea. También lo mismo, disnea progresiva, paroxística nocturna, ortopnea. A propósito, ¿por qué la disnea paroxística es nocturna? ¿Por qué un paciente que está echado durante el día no tiene más chance que haga una disnea paroxística diurna? Lo que sucede es que el paciente echado se igualan las presiones y aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso y llega más sangre al corazón derecho, también a los pulmones, y el corazón izquierdo tiene que trabajar más para que no se congestionen los pulmones. Y para eso actúan mecanismos compensadores como es la activación del sistema nervioso simpático. Pero en la noche, como está el simpático, está inhibido. Por lo tanto, es más fácil que el paciente se congestione porque los mecanismos compensadores no están actuando. Es el mecanismo de disnea paroxística nocturna. Luego tiene la letra A, angina. Y finalmente la S, síncope de esfuerzo. DAS, disnea, angina y síncope de esfuerzo. Y el síncope de esfuerzo es porque el gasto cardíaco disminuye
severamente en estenosis aórtica. Por lo tanto, frente al esfuerzo, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y el paciente se desmaya, presenta un síncope. La angina, ¿por qué? Porque al haber una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, la estenosis aórtica es la causa valvular que produce mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber mayor demanda para igual oferta de la circulación coronaria y eso va a originar angina.